¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches para todos. Bienvenidos al culto de oración y comenzamos el programa de hoy con un mensaje muy importante. ¿Qué tal, hermanos? Hemos vivido una experiencia maravillosa en un mundo preocupado, en un mundo temeroso, en un mundo de oscuridad. Hemos compartido una voz de esperanza. Pero la predicación del Evangelio no puede parar. El compartir este mensaje maravilloso que tenemos del pronto regreso de Jesús no se puede detener. Es por eso que ahora queremos convocar a toda la iglesia en Argentina. Queremos convocar a los pastores distritales, queremos convocar a los evangelistas laicos, a los líderes de grupos pequeños, a los maestros de escuela sabática. Queremos convocar al personal de las instituciones, queremos convocar a la Facultad de Teología, queremos convocar a los adolescentes, a los niños, a los colportores, a los educadores, todos juntos en el mes de septiembre para compartir la mayor esperanza. Y queremos llegar a tener en todo el territorio de la Unión Argentina más de 5.000 centros de predicación. ¿Se imaginan? Toda la iglesia anunciando nuevamente con mucho poder y con mucha fuerza este mensaje maravilloso que tenemos. Pero septiembre también es el mes de la primavera y de manera especial quiero convocar a todos los jóvenes Caleb de Argentina para que se preparen, para que se unan, porque la misión no está en cuarentena. Hola hermanos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos y en esta ocasión compartiendo la alegría de que se nos viene la primavera, se nos viene la campaña de primavera. Y no solo que florecen las plantas, no solo que mejora el clima, no solo que vamos a poder ver flores y frutos, sino que esto también se aplica a lo espiritual. El Espíritu Santo va generando conversiones, hay milagros, van floreciendo las decisiones de aquellos que quieren entregar su vida y su corazón al Señor. Es por eso que queremos invitarte para sumarte como un ejército, como un solo hombre, trabajando juntos para llevar esperanza. En medio de tanta angustia, presentar a Cristo, quien es la mayor esperanza. Hola, queridos amigos y hermanos de la familia grande de la Asociación Central. Estamos iniciando el mes de septiembre y con septiembre se inicia una cantidad de expectativas y de sueños en nuestras vidas. Por eso es que queremos invitarte para que en este mes, así como sucedió en Semana Santa, donde hubo un gran movimiento misionero, nosotros también a través de los grupos pequeños, de las escuelas sabáticas, podamos abrir nuestras puertas o también a través de los medios para poder vincularnos con personas que están recibiendo enormes bendiciones de Dios. Dios quiera que pueda usarnos a cada uno con poder para que muchas historias se puedan escribir del poder de Jesús y de las maravillas que Dios hace con cada uno. Junto con los jóvenes nos vamos a sumar en esta campaña de primavera con dos proyectos. El proyecto Caleb, donde estaremos todos los días no solo cumpliendo desafíos, sino también desafiando a nuestros jóvenes a que puedan tener su grupo de predicación a través de las redes o de alguna plataforma virtual. Pero también estaremos junto con los clubes de conquistadores y de aventureros en Caleb de Pañuelo, donde nuestros niños también serán parte de esta campaña donde todos juntos, toda la iglesia, estaremos reunidos para predicar acerca de Jesús, porque la misión no está en cuarentena. Bien, efectivamente, como hemos visto, hay algo muy lindo por delante desde el 19 al 26 de este mes de septiembre. Tendremos la oportunidad de poder reunirnos en grupos de escuela sabática, grupos pequeños, grupos espontáneos que surjan a través del interés que tengamos en sumar amigos y hermanos de iglesia para compartir temas bajo la serie, bajo el lema de la serie La Mayor Esperanza. Así que la idea es poder compartir el material que ya tenemos disponible con cada uno de los que quieran solicitarlo y entonces poder tener en esa semana del 19 al 26 o preferentemente del miércoles 23 al sábado 26 reuniones de 1, 2, 3 días, así como lo hacemos con los grupos de Semana Santa, nuevamente poder hacerlo en esa modalidad, en este caso en esta serie especial de primavera.
Seguramente el próximo viernes vamos a estar dando más detalles y ya poniendo a disposición de todos los que quieran colaborar o participar de esta serie, los temas para poderlo compartir con los grupos de escuela sabática, grupos pequeños o, insisto, grupos espontáneos que surjan con el interés de poder desarrollar esta serie. Cada grupo verá cómo puede comunicarse, quizás en algún lugar a través de WhatsApp o Zoom o YouTube o grupos de Facebook o mensajes de audio. Cada grupo verá su modalidad e incluso también tenemos la posibilidad de poder contar con oradores invitados para cada grupo que quiera participar. Continuamos entonces ahora nuestra reunión con un himno con el cual vamos a alabar a Dios. Muy bien, luego de este himno que hemos cantado, ahora queremos tener un momento de oración. Es un momento especial en el cual podemos nosotros buscar a Dios en oración a través de nuestros agradecimientos y pedidos particulares. Te invito a poder entonces acompañarme, inclinar tu rostro y orar juntos. Querido Dios, gracias queremos darte por este culto de oración que tenemos en el día de hoy. Gracias porque podemos compartir nuestras necesidades y dificultades contigo. Este es un año complicado, pero hasta aquí nos has ayudado y te lo queremos agradecer y reconocer. También quiero pedirte, Señor, por las personas que están con dificultades, con enfermedad, con preocupaciones, también aquellos que están buscándote de corazón para que puedas tú encaminar sus pasos hacia la persona que los puede preparar o hacia la persona dispuesta a compartir la fe en Jesús y el mensaje de la palabra. Querido Padre, ahora quiero también pedirte que puedas estar con nosotros al estudiar el tema de hoy tan importante. Todas estas cosas las pido y las agradezco orando por Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar hoy con la serie de profundización doctrinal que comenzamos hace unas semanas atrás. En este caso, hoy tenemos la oportunidad de poder escuchar el mensaje del pastor Antonio Valenzuela, pastor del distrito de Santo Tomé, que va a dar un tema muy importante respecto del juicio previo al advenimiento. Vamos a escuchar este tema tan interesante. Idea es simplemente
traer a nuestra vida, a nuestro corazón, ¿sí?, tranquilidad y paz. Así que de eso se va a tratar el juicio preadvenimiento, una mirada a una doctrina única y distintiva del remanente de Dios. Ahora, cuando hablamos de juicio investigador, sí o sí nosotros tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. Y esto significa que este juicio está relacionado íntimamente con el tema del gran conflicto, de lo que se habló hace muy poquito tiempo por el pastor Roberto Aranda. Así que si no recuerdan el tema, pueden verlo en estos días allí en el canal, ¿no? Nuevamente. Ahora, el juicio de investigador, podríamos decir que es una parte fundamental en la vida y en la historia del pueblo de Dios. Dios creó seres inteligentes, además de los humanos. Además de Adán y Eva, Dios creó otros seres, ángeles, y en lo personal, con respecto a lo que dice la Biblia, también creó otros seres inteligentes a los cuales nosotros no sabemos cómo son. A esos seres inteligentes Dios le dio la habilidad de tomar decisiones, al igual que le dio a Adán y a Eva y a los ángeles. Y entonces, como existen otros seres inteligentes además de nosotros, el juicio investigador tiene que dar una respuesta a por qué Dios quiere llevar a la raza humana al reino de los cielos. No basta con que Dios diga los quiero llevar. Dios tiene que mostrar fehacientemente que nosotros, los seres humanos, estamos dispuestos a vivir en una sociedad que respeta las normas y leyes del Señor. Como bien saben, este término juicio investigador no nació aquí en Argentina. Es más, no está en la Biblia algo que diga juicio investigador. Así que traté de ver un poquito el proceso judicial en Norteamérica. Déjenme repasar un poquito. Miren, el proceso judicial en Norteamérica es así. El culpable no tiene la carga de probar que él es inocente en un juicio en Norteamérica. Es responsabilidad del gobierno probar el delito del que se lo acusa a esta persona. El objetivo tanto del gobierno, ¿sí?, en ese juicio es utilizar pruebas y testigos para acusar a esa persona. El objetivo final de cualquier juicio en Norteamérica es garantizar que la persona no sea condenada injustamente. A todo acusado se le supone inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entienden que el acusado nunca tiene que demostrar su inocencia. Así que de eso se trata un juicio en Norteamérica. Cuando un juez se hace cargo, amigos, cuando un juez se hace cargo de un juicio, la misión del juez es la siguiente: facilitar, supervisar que el proceso que ha comenzado va a culminar de forma justa. Por lo tanto, el juez tiene que ser justo e imparcial. Pero también el juez, sí, con su ejemplo, va a mostrar que las cuestiones que están siendo consideradas, ¿cierto?, verdaderamente no tienen ningún sesgo, ningún matiz para que la persona culpable sea hallada culpable si tal vez no lo es. Así que esto es interesante dentro del proceso judicial norteamericano. El papel del fiscal en Norteamérica representa la autoridad judicial del gobierno.
su función, la función del fiscal, es demostrar que el acusado es culpable del delito que se le imputa. Así que encontramos que el juez tiene que ser imparcial, el fiscal es el encargado de buscar las pruebas y mostrar que el acusado es culpable, pero también el culpable es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y el culpable o la persona que está siendo acusada en realidad no tiene por qué demostrar su inocencia, son los otros los que deberían demostrarla. Fíjense, el fiscal se va a valer de prueba documentada, pruebas confesional, declaración de parte, prueba testimonial y prueba pericial. Esto es lo que se realiza en un juicio en Norteamérica. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el juicio investigador que nosotros en esta noche estamos tratando de dilucidar? Mucho tiene que ver, porque si nosotros pensamos en un juicio investigador de acuerdo a cómo se rigen las leyes en el mundo, entonces verdaderamente nosotros estaríamos errando y colocando el foco en un lugar donde Dios y la Biblia no lo quieren colocar. Para la justicia norteamericana, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y el fiscal lo único que trata de hacer es buscar a toda costa que la persona sea hallada culpable con todo lo que él tiene. Pero con respecto a la Biblia dice que todos los hombres se desviaron, todos hicieron el mal, todos son culpables. Es decir, en el juicio investigador de la Biblia, no se presume la inocencia del ser humano. Lo que está demostrado es que el ser humano es culpable. No hay una presunción de inocencia, sino que el ser humano es culpable, a diferencia de un juicio en Norteamérica donde se presume la inocencia de la persona. Miren, lo siguiente. Hay un término en la palabra de Dios que en griego es crisis. Crisis significa separación. Y este término a la vez viene de otro término griego que es krinein. Y krinein significa decidir, separar. Así que cuando nosotros estamos hablando de juicio, estamos hablando que tiene que haber una separación, va a haber una crisis. Y en esa crisis es la separación. Se tiene que decidir algo, separar algo. El autor adventista Marvin Moore escribió: Jesús está intercediendo por su pueblo en el santuario celestial. Jesús perdona los pecados de su pueblo en el santuario celestial. Jesús cubre con su justicia desde el santuario celestial al pueblo de Dios. Es decir, mis queridos amigos, hermanos, que el juicio investigador en el reino de los cielos es para que el culpable, el ser humano culpable, sea declarado inocente. A diferencia de un juicio en la tierra donde el inocente, o mejor dicho, el acusado, hacen todo lo posible para mostrar que es culpable. En el cielo es al revés, es mostrar que el culpable puede ser declarado inocente. Y esto es lo que está haciendo Dios. Esto es lo que está haciendo Cristo en el juicio investigador. Está demostrando de toda forma que su pueblo merece ir al cielo. Pero por otro lado, dice que Satanás ataca al santuario poniendo en duda el plan de salvación. Y lo hace en su papel de acusador
del pueblo de Dios. Es decir, acá tenemos tenemos una crisis. Por un lado, Cristo tratando de mostrar que el pueblo de Dios ha sido cubierto por él. Y por el otro lado tenemos a Satanás diciendo que el pueblo de Dios es pecador. La acusación del diablo es que el pueblo no es digno del favor de Dios, ni de su perdón, y tampoco, por tanto, es digno de la vida eterna. Es decir, que el juicio en el reino de los cielos, el juicio investigador, esta crisis que va a decidir separar algo, esta crisis no es para desenmascarar o acusar al pueblo de Dios, es para desenmascarar al diablo y colocar las coronas en el pueblo salvado y amado de Dios. Yo creo, mis hermanos, que con esto uno puede ir esta noche a dormir tranquilo, sabiendo que Dios, en su juicio que se está llevando a cabo en el cielo, está haciendo todo para mostrarle al universo que vos y yo merecemos estar allí, en esa familia celestial. Ahora bien, mira, Apocalipsis capítulo 14, 7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pastor Marcelo Mamana el día lunes mostraba el cuadrito, ¿no?, del santuario, pero también él mostró cuándo comenzó el juicio, 1844, cuando cesó la persecución del cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño que durante 1260 años persiguió a la iglesia cristiana. Cuando finalizaba esa persecución, la Biblia dice que llegaría la hora del juicio. En Daniel capítulo 7 nosotros podemos seguir esto tranquilamente, y aquí en Apocalipsis me dice que la hora del juicio de Dios ha llegado. Y esa hora del juicio de Dios va hasta la segunda venida del Señor. Ahora bien, ¿qué tengo que saber con respecto a esto? Primero, ¿qué responderías si Dios te preguntara si debo llevar seres humanos al cielo? ¿Qué le dirías? Segundo, ¿Dios está haciendo lo correcto al llevar a seres humanos justificados al cielo? Y tercero, si nos lleva al cielo, ¿la paz en el cielo continuaría o sería interrumpida esa paz por causa de nuestra presencia? Bueno, quiero ir contestando a lo largo de este seminario la respuesta, ¿no?, a esa pregunta. Primero, que nada se justifica al ser humano arrepentido. A través del juicio, vos y yo somos justificados. Se imputa la justicia de Cristo en el ser humano arrepentido. Es decir, acepté a Jesús, acepté la muerte de Cristo, y ahora el juicio va a mostrar que verdaderamente yo había aceptado la justicia del Señor. Se eliminan los pecados de los hijos de Dios del santuario. Se juzga a aquellos que murieron y profesaron ser hijos de Dios, desde el primero que murió hasta el último, y después llegará el juicio a los vivos. Otra cosa más, los juicios de Dios son verdaderos y justos. El juicio no es para condenación, el juicio es para salvación. El gran conflicto siempre ha sido acerca del carácter de Dios, y Dios no va a forzar a nadie. Dios no fuerza a nadie para que lo elija. Dios permite al ser humano que a través de la sangre de Cristo ha nacido de nuevo, le permite a que él tome una decisión: seguirlo a Dios
o no. Dios no obliga a elegirlo a él. Dios no obliga a nadie a vivir por la eternidad, mis queridos hermanos. El juicio previo al advenimiento incluye solo a aquellos que han tenido una relación con Dios, ya sea esa relación nominal o no. Es decir, Dios en el juicio lo que hace es ver quiénes mantuvieron una conexión con Él. La seguridad de la salvación está basada sobre una relación presente y continua con Dios mediante Cristo. Otra cosa más que tenemos que saber es que la gran pregunta que la cruz no ha resuelto se va a resolver en el santuario. Porque uno dice, bueno, la cruz ha resuelto todo. Ya está, Cristo murió en la cruz y está todo listo, nos vamos al cielo. Y la pregunta es por qué todavía estamos en la tierra si la cruz ha resuelto todo. Lo que resolvió la cruz es que nosotros, a través de la sangre de Cristo Jesús, aceptando a Cristo Jesús, nosotros hoy podemos estar seguros de nuestra salvación. Ahora bien, aunque nosotros estemos seguros de nuestra salvación, yo tengo que vivir de acuerdo a esa salvación. Por eso el juicio lo que va a hacer es mostrar si soy leal y si verdaderamente he elegido renunciar a la lealtad de Dios o vivo leal a los principios del cielo. Para eso es entonces, mis queridos hermanos, el juicio. Esa es la breve introducción. Ahora bien, el juicio, a mí me gusta decirlo de esta manera, el juicio de Dios, el juicio investigador, es para el pueblo de Dios, es en beneficio del pueblo de Dios. Tal vez esta noche haya un niño, una niña escuchando el tema. Y entonces el padre o la madre le dijo, hoy vamos a escuchar el tema del juicio investigador. Y cuando uno le dice en juicio, lo primero que viene a la cabeza es que van a acusarme de algo, van a buscar por todos los medios de acusarme. Y yo quiero decirle a ese niño, a esa niña, que no es así. El juicio investigador no es para buscar culpable, el juicio investigador es para mostrarle a los seres inteligentes creados por Dios, a esos ángeles inteligentes creados por Dios, al diablo y a sus seguidores, es para mostrarle que Dios tiene un pueblo aquí en la tierra y que ese pueblo muy pronto va a formar parte de la familia de Dios, de la familia universal de Dios. Así que cuando te vayas a dormir esta noche, duerme tranquilo y en paz. Por eso el salmista dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces dormir confiado. ¿Quiénes son exactamente pueblo de Dios? Bueno, mira, pueblo de Dios son los siguientes, tienen la siguiente característica. Primero, guardan los mandamientos de Dios. Segundo, tienen el testimonio de Jesús. Perseveran en la fe. Son llamados a las bodas del Cordero. Adoran a Dios. Mantienen vivo el espíritu de profecía. Dan gloria a Dios. Creen en la hora del juicio de Dios. Aceptan que la creación es obra divina. El testimonio de la palabra de Dios es muy fuerte en la vida de los así llamados pueblo de Dios. No se rinden ante las presiones mundanales y su nombre forman parte del libro de los libros. Pero hay más todavía, mira, aceptan que la salvación es solo por gracia. No cambiaron nada de la Biblia para beneficio propio. Tienen la seguridad que pertenecen a Dios, según 1 Juan 5:19. Son nacidos en Cristo. Son vencedores. Su mayor anhelo es amar a Dios como Él los ama a ellos. Tienen un abogado para cuando ellos pecan. Viven de manera santa y piadosa
esperando el día prometido. Sus lámparas nunca se encuentran sin aceite. Eso es ser pueblo de Dios. Entonces, a ese pueblo de Dios, Dios le dice, yo me ofrezco de garante por ti. A ese pueblo, Dios dice, yo vine, en el pasado yo iré, ahora ya vino a la humanidad a través de Cristo Jesús. La familia de Dios, esta familia de Dios, esta nueva familia, es por medio de la obra redentora de Cristo. La disposición de la humanidad a reconciliarse con Dios es fundamental. Por fe, este pueblo de Dios tenía que caminar en forma permanente, según allí lo que vemos en Génesis 5:24. Y también la nueva familia debe mantener compañerismo y una manera distinta de vida, hermanos. Qué lindo es ver esto, porque cuando hablamos del juicio investigador, siempre vemos todo lo que tiene que ver con números. Y quizás muy pocas veces lo vemos relacionado que el juicio investigador tiene que ver con un pueblo que ama y que se dispone a servir a Dios porque Dios se ofreció de garante por ellos. Así que si vos tenés todas estas características en tu vida, tenés que saber algo. Tenés que saber que el juicio es a tu favor. No es en contra tuyo, es a favor tuyo. Vamos a ver algo más. El pueblo de Dios representado por Abraham. Mira, el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Ese pueblo debía permanecer fiel al pacto, tenía que ser diferente a otra sociedad, tenían que marcar la diferencia, eran los representantes escogidos por Dios y glorificarían a Dios y serían sus testigos. Esto está bueno, esto está muy bueno porque muchas veces nosotros decimos somos el remanente de Dios de los últimos tiempos. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, Dios siempre ha tenido remanente, porque el remanente es el pueblo de Dios que tenía todas esas características que vimos antes. Pero resumiendo esas características, ese pueblo de Dios permanece fiel al pacto, es diferente a otros que vivan en esta sociedad, marcan una diferencia, representan cabalmente a Dios y glorifican a Dios y son testigos del Señor. Y entonces Éxodo 6:7, a ese pueblo en tiempo de Abraham y a lo largo de la historia, Dios ha dicho, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Haré de ustedes mi pueblo. Qué lindo, mis queridos hermanos, ser pueblo del Señor, ¿no? Eso es bonito, eso es hermoso. Y ese pueblo tiene acceso al tabernáculo de Dios para adorarlo y contemplar el plan de salvación. Cualquier otra persona que no entienda lo que es ser pueblo de Dios, que no tenga las características que he venido describiendo, no va a encontrar en el santuario nada. Solamente verá oscuridad. ¿Y por qué verá oscuridad? Porque no están dispuestos a adorar a Dios, no están dispuestos a jugarse por Dios y no están dispuestos verdaderamente a ser siervos de Dios. Por eso el pueblo de Dios tiene acceso al tabernáculo y allí no solamente lo adora, sino que contempla la hermosura del plan de salvación. Ese pueblo son personas que por gracia son libres para poder elegir asumiendo las consecuencias
de dicha elección, para bien o para mal. Y tiene dos características esenciales ese pueblo, que resume todo. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a sí mismo. Para este pueblo que está en proceso judicial, Dios es el centro mismo de su existencia. Para este pueblo, ellos son perfectos entre los hombres de su tiempo. Génesis 9:21 dice que Dios encontró a Noé, varón perfecto entre todos los que estaban en aquel tiempo. Enoc fue perfecto entre todos los hombres de su tiempo. Abraham, aún con sus errores, fue perfecto entre los hombres de su tiempo. El pueblo de Dios tiene que ser perfecto entre los demás. Elena de White dice, su destino eterno depende de la conducta que siga ahora. ¿Y cuál es la conducta que estamos siguiendo nosotros como pueblo de Dios? Es una pregunta, ¿no?, que deberíamos hacernos. Estas son las características, mis amigos, de un pueblo que ha colocado a Dios en el centro mismo de su existencia. Vuelvo a decir, el juicio no es para condenar a este pueblo. El juicio es para demostrar ante todo el universo que este pueblo es familia de Dios. Ahora, hay una cuestión del juicio. ¿Y cuál es esa cuestión? Y todo comenzó en el jardín del Edén. Adán y Eva rechazaron a Dios. Al rechazarlo, entonces se confrontaron dos sistemas opuestos. Dos sistemas que no podían subsistir en el universo de Dios. Al rechazar a Adán y Eva a Dios, entonces Dios se queda sin pueblo por causa del pecado, sin pueblo que lo represente aquí en la tierra. Dios busca un pueblo que lo representara y entonces por eso Dios toma la iniciativa. Y la iniciativa la vemos en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando Dios cubre a Adán y a Eva. Los cubre, pero con el ropaje, con las pieles de un animal que murió para que el pecado de estos pudiese ser cubierto. Es decir, Cristo muere, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo muere para que haya un pueblo en la tierra que pueda representar cabalmente a Dios. Y Dios le da a la humanidad, a través de ese sacrificio, una alternativa. En vez de condenar al pecador, Dios le da la alternativa al pecador para poder ser salvo. Allí nosotros encontramos algunos versículos bíblicos. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, dice el Señor. Hay de lo que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero también dice el versículo de 1 de Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido. Es decir, ustedes eran lo que estaba arriba, ustedes eran personas que merecían aquello, pero abrazaron la alternativa, me abrazaron a mí, aceptaron lo que yo les estoy dando y como aceptaron lo que yo les doy, entonces ahora ustedes son linaje escogido por mí. Los hombres fracasaron en proteger la religión verdadera y seguimos fracasando en proteger esa religión verdadera, la religión que me asegura la salvación. Dios tenía que intervenir para mostrar quiénes son parte de su pueblo.
¿Y cómo Dios interviene haciendo esto? A través de sus testigos. Dios jamás ha dejado al mundo sin testigos. Dios interviene. Dice, si el mundo quedara sin testigos, ¿quién puede mostrarle entonces a los pecadores que hay posibilidad de salvación? Entonces Dios nunca deja al mundo sin un testigo. Pero esos testigos son aquellos que aceptan el plan de salvación de Dios. Y acá viene otra pregunta, ¿no? ¿Vos sos adventista del séptimo día o sos de alguna otra denominación religiosa y en algún momento de tu vida aceptaste a Cristo Jesús? O tal vez estás mirando este video y nunca lo aceptaste. Ahora, vos sos testigo de Dios. Sos testigo del Señor. Sos testigo de lo que Dios puede hacer por un pecador arrepentido. Y qué lindo, mis hermanos, es saber que Dios permite que yo sea testigo de Él. Pero ojo, la Biblia dice que un día Dios va a rugir por su pueblo. Yo había puesto Dios rugirá como león. Dios ha de rugir por su pueblo de una manera extraordinaria. Esto dice el Salmo 53 al 4, dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará los cielos de arriba y la tierra para juzgar a su pueblo. Dios viene a juzgar a su pueblo. Pero pastor no dijo que no va a juzgar. No, yo dije que Dios va a juzgar. Pero no para condenar, sino para salvar a su pueblo. Y el verso siguiente, mira, Joel 3:16. Jehová rugirá desde Sión. Y Jehová será la esperanza de su pueblo. Maravilloso, mi Dios. Bendito sea el Señor. Que Él rugirá en favor de los hijos de Él. Y mi esperanza está en Dios, en ese Dios que ruge por nosotros. ¿Y por qué ha de rugir? Porque hay otro león que está rugiendo. Entonces Dios va a rugir mucho más fuerte que ese león llamado diablo y Satanás, mucho más fuerte. Y el apóstol Pablo dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Ahí Pablo está hablando de la segunda venida, pero mira lo que dice después, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando el Señor venga por segunda vez, viene para retribuir a aquellos que no obedecieron el evangelio del Señor Jesús. Es decir, no viene para hacer un juicio, viene para pagar, viene para decirles que ellos son culpables de no haber sido testigos del Señor. Algo más con respecto a lo que venimos hablando. Mira, la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento de Jesús. No pueden ser después, tienen que ser antes, por lo que acabo de decir. Por eso el apóstol Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuándo me voy a arrepentir? ¿Cuándo me voy a convertir? Ahora. ¿Y qué sucede? Ahora tus pecados serán borrados y perdonados. Es ahora. Mira qué más dice.
Elena de White, en Cristo en su santuario, dice, cuando el juicio investigador concluya, Cristo vendrá junto con su recompensa para dar a cada uno según lo que haya hecho, según la obra que haya hecho. Así que, mi querido hermano, hermana, amigo, si tu caso es como el mío, aceptaste a Jesús, estás siendo testigo de Dios, entonces tenés que estar con la seguridad de que tus pecados han sido perdonados y han sido borrados aquí en la tierra. Y que cuando Cristo venga, Él vendrá para recompensarte. El Salmo 102, 19 dice, miró el Señor desde su altísimo santuario y contempló la tierra desde el cielo. Y yo digo, ¿para qué la contempló? Por una simple razón, porque en la tierra está su pueblo santo. Es por eso que el Señor contempla a su pueblo. Acompañado por ángeles celestiales, Cristo se presenta ante Dios, va ante el Señor. ¿Y qué hace ante el Señor? Bueno, mira, da inicio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre. Cumplirá la obra del juicio investigador y hará expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a sus beneficios. Es decir, en otras palabras, en el juicio investigador, Cristo borrará los pecados registrados en el reino de los cielos. Serán eliminados de todos los registros de los cielos los pecados de la humanidad. Es decir, mis pecados fueron perdonados cuando acepté a Cristo en la cruz. Fueron perdonados. Pero hay registro de esos pecados en el cielo. ¿Y por qué hay registro? Ya vamos a ver por qué. Los pecados de los cuales no haya habido arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de registro, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Dios penetra los disfraces y lee la vida interior. Por esto es que en el cielo hay registro de los pecados, porque una persona acá en la tierra dice, yo acepté a Jesús como mi Salvador, yo me arrepentí de mis pecados, pero verdaderamente esa persona cambió su vida, verdaderamente esa persona es un verdadero testigo de Dios, esa persona está marcando una diferencia abismal con respecto a otros seres humanos. Esa persona verdaderamente ha corregido y ha abandonado sus pasiones o sigue siendo igual que era antes, solamente que ahora dice, yo acepté a Jesús. Por esa razón, los pecados de los cuales no haya habido arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los registros de los cielos. Hay una historia que nos puede ayudar a nosotros a entender esto. Mira, es la historia de María, Aarón, que hablaron contra Moisés. Nosotros vemos esa historia en número 12:1. Hablan en contra de Moisés. Pero el siguiente versículo dice que Jehová los oyó hablar contra su siervo. El siguiente paso que Dios da es convocar una reunión en el tabernáculo de reunión. Es decir, María y Aarón habían aceptado la salvación por gracia. María y Aarón habían sido, por así decir, bautizados porque pasaron por entre las aguas. María y Aarón supuestamente ahora tenían una vida nueva, pero María y Aarón seguían teniendo un problema. Y el problema era que
ponían chismes ante el pueblo contra Moisés o la esposa de Moisés. Y Dios oye. Y una vez que Dios oye, Dios convoca. Y una vez que Dios convoca, dice que Dios descendió al tabernáculo de reunión para investigar lo que estaba sucediendo. Y dice que Dios le dijo, no tuvisteis temor contra mi siervo. Entonces, después de eso viene una sentencia. La ira de Dios se enciende contra Aarón y María. Y en el verso 10 nosotros encontramos que María recibe la sentencia, queda leprosa, pero Aarón es perdonado. ¿Y por qué uno quedó leproso y el otro no? La razón fue que Aarón confesó su pecado y María no. Una vez concluido el juicio, dice que Dios abandonó el tabernáculo. Es decir, como vemos en esta historia, mis queridos hermanos, en el juicio hubo perdón para Aarón y castigo para María. Perdón para el que confiesa, castigo para aquel que esconde su pecado, castigo para aquel que no quiere cambiar su vida. Esto también lo vemos nosotros en la historia del jardín del Edén. Dios interviene para dictar una sentencia con respecto a Adán, a la serpiente y a Eva. En la conducta de Abel y Caín, Dios también da una sentencia. Elena de White, hablando de esto, dice que Caín abrigaba sentimientos de rebelión contra Dios. Pero a pesar de que Dios da una sentencia, si ustedes miran la historia de lo que sucedió en el capítulo 4, van a encontrar que Dios da una sentencia, pero también hay misericordia y amor de parte de Dios para con el pecador. No van a encontrar nunca, jamás, que Dios da una sentencia con odio, con bronca. Siempre que Dios da una sentencia de juicio, siempre hay misericordia y hay amor. En los días de Noé, Dios dijo, no va a contender mi espíritu con el del hombre, pero esperó 120 años antes de dar la sentencia. Elena de White escribió, la iniquidad de los hombres había llegado a tal grado que su destrucción quedó concretada a medida que pasaban los años, crecía más y más la ola de culpabilidad. Miren, amigos, son muchas las sentencias a lo largo de la historia. La fe verdadera que descansa plenamente en Cristo se manifiesta mediante la obediencia a los requerimientos de Dios. La fe sin obra es muerta, dice el apóstol. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. En ningún momento de la historia nosotros debemos perder de vista la importancia de la obra que se está haciendo en favor nuestro en el santuario. O sea, es una obra a favor nuestro. El pueblo de Dios ha de tener sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final que Cristo lo hace a favor de su pueblo. También, para ir avanzando, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta esto. En cualquier juicio hay testigos y hay registros. En el cielo también hay registros, y esos registros son los testigos. Y esos registros no es porque Dios se olvida, sino es para mostrar que verdaderamente vos y yo, y cada uno de aquellos que somos pueblo de Dios, podemos estar seguros que el juicio no es parcial, sino que es imparcial. Que el juicio verdaderamente es en beneficio de
y aquellos que son condenados es porque rechazaron ser leales a Dios. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, hermanas, lo siguiente: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serás condenado y por tu palabra también vas a ser justificado. 1 Corintios dice: sacará a luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. En Isaías: he aquí que esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová, ¿sí? Allí están registradas. Elena de White dice: en los libros del cielo frente a cada nombre está anotado con terrible exactitud toda mala palabra, todo acto egoísta, todo deber incumplido y todo pecado secreto, junto con todo disimulo astuto. Es decir, en el cielo hay un juicio contra el pecador, y el pecador es el ser humano. Y hay registro contra ese pecador. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas escritas en los libros. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. Qué lindo, maravilloso Dios. Amo a mi Dios, porque el juicio en el cielo es contra los pecadores. Y Pablo dijo: de los cuales yo soy el primero. No hay justo ni siquiera uno. Es decir, cuando abran los registros de los cielos, culpable, 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 es lo que va a haber. Pero dice que en virtud de la sangre de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados. Y entonces, mis hermanos, mis amigos, nosotros podemos ver, ¿sí?, que en el gran día del juicio final y del juicio investigador, los únicos casos considerados son los de quienes profesaron ser pueblo de Dios. El juez se sentará y los libros serán abiertos, pero para mostrar en cada registro que nosotros aceptamos a Jesús. El libro de la vida contendrá los nombres escritos de aquellos que alguna vez entraron al servicio de Dios, pero habrá libro de memoria, habrá libro de mis andanzas, y Dios traerá todo a juicio. El egoísmo escondido de los hombres aparecerá en los libros de los cielos. Allí estará registrado, ¿sí?, los deberes que no cumplimos con respecto a nuestros prójimos, el olvido a la exigencia del Señor. Todo estará registrado. Al que haya pecado contra mí, dice el Señor, a este lo voy a borrar de mi libro. Y todos hemos pecado, pero por gracia somos salvos. No por obras para que nadie se gloríe, sino por Cristo Jesús. Los culpables saben exactamente qué pecados han confesado y qué pecados no han confesado. Tus pecados confesados están perdonados. Tus pecados confesados están perdonados. Pero tus pecados no confesados no están perdonados. De aquello que te arrepentiste con profunda humildad y purificaste tu vida siendo obediente con Dios, entonces vos pasás de muerte a vida. Por eso ahora es el momento de corregir los males y de confesar los pecados, para que en el día del juicio no aparezcan. La palabra de Dios me dice que los que serán tenidos
por digno de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección, ¿sí? De entre los muertos son iguales a los ángeles de Dios. Es decir, que el pueblo de Dios tiene que parecerse a los ángeles de Dios. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le voy a confesar delante de mi Padre. En otras palabras, mis queridos hermanos, no basta con decir soy, porque los demonios también creen y tiemblan. Es vivir una vida de obediencia a Cristo. Es haber aceptado la cruz, es haber aceptado los mandamientos y es estar seguros de mi salvación. Por lo que Cristo hizo en la cruz, estoy seguro de mi salvación. Y esa seguridad me hace vivir en obediencia continua. La palabra de Dios dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono y sus ojos observan. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres y prueba si estos son justos. Ojalá el Dios, cuando me mire a mí, diga, Antonio es justo. Pero cuando Dios diga Antonio es justo, al lado aparezca lo siguiente, Antonio es justo por la sangre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, yo soy aquel que borra tus rebeliones a causa de mí mismo. Por tanto, no me voy a acordar más de tus pecados. Los ángeles en el cielo, a veces decimos los ángeles están como testigos y otras veces decimos los ángeles en el cielo forman parte, ¿no? Como aquí del jurado. En realidad los ángeles, a mi vista, no están ni como testigos ni como jurado. A mi vista los ángeles están allí para recordar, ¿no? Que ese pecador un día se arrepintió y que ese pecador aceptó a Jesús y que ese pecador vivió en obediencia continua a Cristo. El ángel no está para decirle, Señor, mira, fulano es pecador. No, no está para eso. El ángel está para justamente ayudarnos a nosotros. Qué gozo, dice Elena de White, será para estos redimidos encontrarse y saludar a aquellos ángeles que tuvieron preocupación por sus almas. Qué gozo. A ver, no podría tener gozo si después me entero que el ángel fue un chismoso. No podría tener gozo si después me entero que el ángel bajó el martillo para acusarme. Pero Elena de White y la Biblia dice que el ángel no está para eso. Los ángeles están para mostrar que verdaderamente nosotros podemos ir al cielo, ser familia. En el juicio los ángeles no son testigos en nuestra contra, sino a nuestro favor. Déjenme pasar alguna de esta vista, los que ven en la tierra cuando cese la intercesión, ¿no? De Cristo en el santuario celestial, deben estar firmes ante la mirada de Dios. ¿Y cómo puedo estar firme ante la mirada de Dios? Porque ya el juicio pasó y ya fui declarado justo por la sangre de Cristo. Entonces, cuando venga el Señor, lo podré mirar. No así lo que no han sido declarados justos, no así los que no han confesado sus pecados, no podrán mantener la vista delante de Dios. Sus vestiduras deben estar sin máculas cuando Cristo venga. ¿Y esto por qué? Porque ya pasó el juicio. Los caracteres purificados de todo, sus caracteres, estarán purificados de todo pecado por la sangre de Cristo. Y por medio de la gracia de Dios deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Y para un repaso final de lo que hemos hablado hasta aquí, para terminar este seminario, la seguridad de la salvación afecta mi vida
afecta mi conducta. ¿Y por qué Dios necesita un juicio? Dios no lo necesita, en realidad quienes necesitan el juicio son los testigos. Revelará la justicia de los santos que se le ha otorgado por la gracia de Dios. Todo el universo debe estar convencido de la justicia divina. Dios lleva un registro para poder comprobar que vos y yo podemos estar en el cielo. Dios será vindicado ante todo el universo. El juicio es un acto de gracia. Por eso nadie debe temer al juicio. Todos somos pecadores, todos deberíamos morir, pero todos, por la muerte de Cristo Jesús, podemos ser salvos por gracia. Podemos ser salvos por gracia, si aceptamos a Jesús. Y acá viene una pregunta más, ¿no? ¿Te gustaría que Dios borre tus pecados para siempre? Entonces confía en Dios. Confía en la obra de salvación que Cristo está llevando a cabo en el santuario celestial desde 1844 para esta fecha. Hay una verdad que proclamar: la seguridad del pueblo de Dios en la salvación. Cuando te pregunten ¿por qué crees en un juicio investigador? Porque tengo la seguridad en la salvación. Por eso creo en un juicio investigador. Porque el juicio es a favor de los santos. Porque en el juicio se borrarán todo rastro del pecado en el santuario y nunca más quedará registrado algo contra el pueblo de Dios. Se solucionará el problema del pecado para siempre. Y nuevamente, gracias al juicio investigador, habrá un solo pueblo y un solo pastor. Elena de White dice: perdonaré su iniquidad, no me acordaré más de sus pecados. En aquellos días y en ese tiempo, dice Jehová, será buscada la iniquidad de Israel y no la habrá. Y los pecados de Judá, mas no podrán ser hallados. En aquel día, el vástago de Jehová será espléndido y glorioso, y el fruto de la tierra excelente y hermoso, para los escapados de Israel. Y será que los que fueran dejados en Sión y los que quedaren en Jerusalén serán llamados santos, es decir, todo aquel que está inscrito para la vida en Jerusalén. Qué hermosa cita, mi hermano. Qué belleza. A ti, y solo a ti te he ofendido, dice el salmista. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo yo alegar que soy inocente. Pero Jesús a ese hombre le dice lo siguiente: Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. Entonces el salmista dice así: júzgame, Señor, conforme a mi justicia y conforme a la integridad que hay en mí. Qué lindo sería que esta noche nosotros podamos decirle: Señor, júzgame. No le tengo miedo al juicio. No tengo temor al juicio, porque ahora me doy cuenta que el juicio es a favor de los santos. Es a favor mío y no es en contra de mí. Gracias, Señor, porque ruge fuertemente. Gracias, oh Dios, porque eliminarás a través del juicio el pecado del universo. Gracias, Dios, porque en algún momento de la historia hubo dos polos, pero al final de la historia solamente quedará tu pueblo, solamente quedará tu justicia, solamente quedará tu amor, que serán vindicados frente a todo el universo.
Eso es para mí el juicio investigador. Ya del juicio viene el día, el gran día del Señor. Solo en Cristo, nuestra roca, hallaremos protección. Oh, mi buen hermano, si el juicio llega, solo Jesucristo ha de guardarte, solo en Cristo, en ese día hallaremos protección. Sufre el malo, canta el justo, viene el juicio del Señor. Mas los fieles van con Cristo, su radiante Salvador. Oh, mi buen hermano, si el juicio llega, solo Jesucristo ha de guardarte, solo en Cristo, en ese día hallaremos protección. Oh, mi buen hermano, si el juicio llega, solo Jesucristo ha de guardarte, solo en Cristo, en ese día hallaremos protección. Muy bien, luego del tema que hemos visto en esta noche tan importante, tan interesante, agradecemos al pastor Valenzuela por este tema y ahora queremos despedirnos con una palabra de oración. Buen Padre Dios, te damos las gracias por esta reunión tan especial que tuvimos hoy, con informaciones, con testimonios, con oración y con un mensaje tan importante de tu palabra. Gracias, Padre, porque estás en juicio y también ese juicio va a vindicarte y a hacer que tus hijos puedan para siempre vivir contigo en la eternidad y en la armonía recuperada. Querido Padre, al descansar en esta noche pedimos tu bendición y tu presencia con nosotros y que podamos reencontrarnos el viernes para recibir juntos el sábado. Pide estas cosas agradecido por Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que tengamos una muy buena noche y nos reencontramos el viernes por este mismo canal a las 7 menos cuarto para recibir juntos el sábado. Dios les bendiga mucho.